Buenas tardes, alumnos de cuarto básico. Soy la profesora Paula Guerra. Hoy veremos la clase del taller de matemáticas que tiene que ver con la evaluación de todo lo que hemos visto en clases anteriores. Entonces, el objetivo o la finalidad de esta clase es que vamos a evaluar los contenidos que hemos visto. Entonces, ¿qué vimos? Pues vimos lo que eran los ángulos y vimos lo que eran los cuerpos en 3D, su clasificación, sus principales características. Entonces, vamos a recordar primero, obviamente, lo que son los ángulos. ¿Ya? Resulta que hay distintos tipos de ángulos según la medida, ¿no es cierto? El ángulo, para que no los olvidemos, es la unión de dos líneas, en este caso, de dos líneas rectas, y se forma como una especie de guatita, para que ustedes lo entiendan bien, y eso tiene una determinada medida. También se les enseñó cómo medir los ángulos a través del transportador, en el cual tuvieron que desarrollar una guía y que a la mayoría les fue bastante bien. Entonces, recordemos, existe lo que es el ángulo recto, cuyo ángulo que se caracteriza por tener un cuadrado y forma un cuadrado y se le llama el ángulo recto que mide 90 grados. Tenemos los ángulos agudos, que son aquellos que miden menos de 90 grados, como en este caso que tiene 50. Tenemos los ángulos obtusos, que miden más de 90 grados, pero menos de 160. En este caso es de 120 grados. Tenemos el ángulo llano, que también se lo conoce como el ángulo extendido, y es aquel que mide 160 grados exactamente. Por eso se dice extendido. Y el ángulo cóncavo es aquel que mide más de 160, pero menos de 360, como en este caso que es 230 grados. Tenemos el ángulo nulo, que no se forma ninguna, no hay otra unión con otra línea, ¿no es cierto? Como ustedes lo ven acá, no se forma un vértice. Y este mide exactamente 0 grados. Y el ángulo total, que es completo, también se le llama así, que mide exactamente 360 grados. Entonces, esto es lo que vimos con respecto a lo que eran los ángulos. Lo aprendimos a medir con el transportador y el nombre que reciben cada una de ellas. Posteriormente vimos lo que eran los cuerpos 3D. Y los cuerpos 3D se clasifican en dos grandes grupos. Los cuerpos geométricos, por ejemplo, en poliedros, que todas sus caras son planas. Por ejemplo, el cubo, el prisma y la pirámide, entre otros. También teníamos los cuerpos redondos, que son los que son capaces de rodar, como es la esfera, el cono y el cilindro. También vimos que los cuerpos 3D se les llaman así porque poseen tres dimensiones. Por ejemplo, acá tenemos un prisma rectangular que tiene un ancho, una altura, el alto, y por supuesto un largo. Y que poseen además otras características, por ejemplo, que tienen un vértice, que es el punto que se forma entre dos aristas o más. Tenemos las aristas, que son los lados del cuerpo 3D, y también tenemos las caras, que son figuras geométricas o de 2D, como en este caso, de forma rectangular. Entonces, ¿cuál es la tarea que tienen que hacer hoy día? Y se le dice evaluación, porque es con nota. ¿Ya? Eso quiere decir que tienen que desarrollar las siguientes preguntas en su cuaderno, les sacan fotos y me lo envían a mi correo. Entonces, la primera pregunta que deben desarrollar, ¿qué es un ángulo? Después, nombra la clasificación de los ángulos, defina y dibuja cada uno de ellos. Es decir, están, por ejemplo, los ángulos rectos, los ángulos agudos, los obtusos, etc. Lo tienen que dibujar, explicar en qué consiste y que quede bonito, ¿no es cierto? Que no se vea desordenado. La número 3, ¿qué son los cuerpos 3D? Definirlo. Número 4, ¿qué características poseen los cuerpos 3D que lo hacen diferente a los cuerpos 2D? Y la número 5, nombra los cuerpos 3D que ruedan y los que no ruedan. 6, dibuja los siguientes cuerpos 3D con sus respectivas redes: cubo, pirámide, base triangular, cono, cilindro y prisma de base triangular. Acuérdense que ustedes me enviaron, por ejemplo, una maqueta en la cual tuvieran que demostrarme
que ya sabían armar con las redes de cada uno de los cuerpos geométricos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el cubo, la pirámide, base triangular. Pues ahora yo necesito que me lo dibujen, pero solamente lo que se nombran acá. El cubo, pirámide de base triangular, el cono, el cilindro y la prisma de base triangular. ¿Ya? Así que no es tan larga la tarea, no hay tarea en el libro, porque ya terminamos de ocupar el libro con respecto a este contenido, ¿ya? Sino que con eso finalizamos para después ya pasar en la próxima clase lo que es el perímetro, cómo calcular el perímetro en ciertas figuras, ¿ya? Que lo pasen bien y cuídense.